Muy bien, entonces yo creo que ya podemos ir empezando. Ahí veo a nuestro representante Carlos Ardila. Representante, ¿cómo va? Me alegra verlo por acá. Otra gente por acá veo a Leonardo Urrea, a Nayurani, en fin, a un grupo Hola a Héctor, todos los un cuales abrazo. les agradezco. ¿Qué hubo, Carlos? ¿Cómo va? Saludos a Juan y saludos a Mauricio. Hola. ¿Usted está en Bogotá o en Putumayo? Estoy en Bogotá, llegué ayer. Hace 8 días No. tuve muchas dificultades con el audio. Estaba en Puerto Asís, en una vereda y bastante Ah, regular la comunicación. bueno. Bueno, muy bien, entonces arranquemos. Hoy es nuestra última sesión, lo cual es una mala noticia. Estas conversaciones de los martes estaban muy agradables, pero bueno, todo lo bueno se acaba relativamente rápido. En la conversación con Mauricio, eh, alrededor de las tesis que expone en su libro del país de las emociones tristes. Eh, entonces, pues nada, vamos a comenzar con la tercera parte. Sin embargo, yo quería romper un poquito la metodología porque quedé con ganas de de plantearle un tema a Mauricio la semana pasada, porque y me dejé llevar por la coyuntura y el tema del uribismo y de la próxima contienda electoral, eh, y las emociones que podían expresarse en esa coyuntura. Pero yo tenía una pregunta en relación con las cosas que se dicen en el libro. Eh, a ver, Mauricio, qué explicación me da para ayudarme a entender. El tema es que pues la tesis de Mauricio en relación con pues la manera como se ha desarrollado la historia de Colombia es que pues esta ha estado muy atada a las emociones tristes, precisamente al odio, etcétera, eh, que se expresa en los escenarios políticos y religiosos, y que buena parte de la violencia en Colombia se explica, digamos, justamente por la expresión de ese tipo de emociones. Eh, Especialmente tratándose de la violencia, dado que aquí no hay propiamente una violencia religiosa, hay una violencia, digamos, que tiene una connotación política. Y a partir de los odios políticos, de la violencia de mitad del siglo XX, etcétera, entonces se explican un poco todas estas circunstancias que después devinieron en el surgimiento de las guerrillas comunistas y en fin. Eh, Sin embargo, mi pregunta es la siguiente. Yo percibo que esas motivaciones de carácter político que explicaron buena parte de la violencia, eh, especialmente, bueno, obviamente en la primera mitad del siglo XX y en la época de la violencia, y después en los primeros años, en las primeras 2 décadas del conflicto armado con la guerrilla, pues se perdieron, y en los últimos años, en las últimas 15 años o en los últimos 20 años, pues no es tan fácil identificar la motivación política de la violencia, incluso de la que ejercían las guerrillas, que si bien seguían, eh, digamos, mencionando o justificándose al amparo de unas motivaciones políticas, pues todo indicaba que realmente se habían perdido, y que se trataba de una cosa más asociada a la cooptación de mercados ilegales, del narcotráfico, de la minería ilegal, etcétera. Entonces, digo que la pregunta mía es si esa tesis de explicación de la dinámica de la historia colombiana y de la violencia a partir de las emociones, en particular, digamos, del odio, no se matiza un poco por el surgimiento de todas estas organizaciones delictivas en las cuales en realidad, pues la explicación del uso de la violencia está más dada por eso de la disputa de mercados ilegales.
No, yo creo que es un matiz importante, Héctor. Eh, Indudablemente la violencia política ha disminuido. Colombia, en Colombia la violencia política no ha sido constante. Colombia incluso ha tenido largos periodos de paz entre, qué sé yo, las primeras 3 décadas del siglo, el Frente Nacional y otros periodos de paz o paz relativa. Eh, eh, el libro se concentra mucho en el tema de la violencia política y en ese sentido, digamos, las emociones tristes pueden haber, digamos, los odios, las venganzas, las iras, pueden estar, pueden haber, digamos, disminuido y disminuido el conflicto. Ahora, yo cada vez creo que las posibilidades del retorno del conflicto son más grandes. Yo no, ojalá que me equivoque, pero, pero me parece que es muy prematuro decir pues que ya superamos el conflicto armado y que un regreso a la guerra no es posible. Mi mirada siempre es del largo plazo. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, estas emociones no solamente explican la violencia política, explican cosas mucho más generales, el entorpecimiento de los proyectos, la falta de entendimiento, la demora, el enredo, las dificultades, los tropiezos que tienen los consensos o los eventuales consensos o los proyectos o las iniciativas, mientras que en otros países ideas similares han tenido un resultado más expedito y han logrado salir adelante. En Colombia siempre terminan, muchas de ellas terminan enredadas, entorpecidas, etc. Ahora, ese es el segundo matiz. Lo tercero es, creo yo, es que las emociones no explican todo. Y de eso hablamos largamente en la sesión pasada. Por ejemplo, el tema del narcotráfico no se explica por las emociones. El tema del narcotráfico se explica esencialmente por, por nuestra configuración estatal, por, eh, por la incapacidad del Estado para controlar una buena parte del territorio, eh, por el emprendimiento de algunas subculturas nacionales en Antioquia, en La Guajira y en otras partes. O sea, hay fenómenos culturales, fenómenos institucionales, fenómenos geográficos que explicarían el narcotráfico. Entonces, las emociones son, digamos, lo que yo propongo es incluir las emociones dentro del análisis colombiano y tratar de valorar hasta qué punto una mejora, digamos, una supresión de estas emociones tristes y un reemplazo por emociones amables o plácidas podría mejorar las cosas. No sé, digamos, es una, es una tesis imposible porque es digamos, contrafáctica decir, bueno, ¿qué habría pasado si las emociones hubieran sido otras? Si hubiese habido menos pugnacidad en el debate político, no tanto menos pugnacidad, porque digamos eso es propio de todas las democracias, incluso puede ser saludable, es, es más bien esto de esto que está en el capítulo que discutimos la semana pasada, que es la incapacidad de configurar un ámbito de lo sagrado que todo el mundo respete. Es que eso es lo que yo creo que no hemos logrado y ahí es donde está lo emocional pernicioso, por lo menos en asuntos políticos. Mientras no logremos que todos los partidos se pongan de acuerdo en algo que es intocable, algo que está por fuera de la política. Así como, digamos, en el ámbito familiar o en el ámbito social, todos estamos de acuerdo en que los niños no deben ser torturados. Digamos, a nadie se le ocurre poner esa posibilidad como tema de debate o de discusión. Pues de la misma manera debería haber unas cosas que en el ámbito de la política son no posibles. Y entre ellas están la violación del derecho, la instrumentalización de las instituciones, eh, eh, en fin, el respeto a las instituciones fundamentalmente, que es, una vez más, como lo hemos dicho tantas veces, el mástil de Ulises que nos permite
salvarnos de las emociones más, pues más furiosas y más perjudiciales. No sé si esto responde en parte, pero creo que el matiz es importante. Yo de todas maneras tengo una mirada más de largo plazo, y si bien creo, yo creo, o sea, estaba leyendo hoy, preparando una clase que tengo que dictar, a Steven Pinker, este libro que se llama Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, en donde muestra el progreso moral que ha tenido la civilización occidental, en el mundo en general, primero con datos y sobre todos los indicadores posibles, y después con una reflexión más teórica y más neurocientífica. Yo creo que incluso en Colombia uno podría decir que ha habido progreso moral. Qué sé yo, pues es mucho menos aceptable hoy en día en el ámbito de las extremas, de la derecha y de la izquierda, el recurso a la política. Esto tal vez es más evidente en la izquierda, digamos, en la izquierda el recurso a la violencia como medio de acción política es más cuestionado hoy en día que estoy pensando en la comparación entre la época actual y los 70s, por ejemplo, en donde y pienso, por ejemplo, en el ámbito universitario, en donde la justificación de la violencia era yo no sé si mayoritaria, pero había mucha gente que lo aceptaba. Hoy en día es más difícil encontrar gente que justifique la violencia, por lo menos la violencia armada, guerrillera, en fin, justifican formas de violencia o lo que llaman acciones disruptivas. En fin, pero yo sí creo que ha habido un progreso moral, ha habido un progreso moral evidente en relación con las mujeres, con el trato a las mujeres, ha habido un progreso moral evidente en el multiculturalismo. Muchas veces ese progreso es simbólico, pero muchas veces los progresos empiezan por las palabras y por los símbolos, en fin. Entonces yo creo que en Colombia incluso ha habido un progreso moral. Ahora, como dice Harari, el hecho de que hayamos tenido un progreso moral no nos garantiza el futuro. El futuro casi siempre es incierto, y el de Colombia más incierto que el de la mayoría de los países, creo yo. Entonces, la no repetición del conflicto, la no exacerbación de la violencia política, no son cosas que estén garantizadas a pesar de nuestro progreso moral. Yo quisiera pensar que no es así, pero a veces tiendo, no sé, pero pues, digamos, yo no soy futurista ni en el libro pretendo hacer eso. Bueno, nada, muy bien. Que no quería haberme quedado con esa pregunta porque, digamos, está un poco el tema de qué tanto se explica la última parte del conflicto, que no quiere decir que sea la última parte en el sentido de que el conflicto se va a acabar o se acabó del todo, pero digamos los últimos años de desarrollo del conflicto armado con una justificación aparentemente política, digamos, cuando realmente cuando uno hurga un poco, pues, pues le cuesta mucho trabajo encontrar explicaciones de naturaleza política en el uso de la violencia en los últimos años en Colombia, que me parece además que quedó bastante desnudado en la negociación de la desmovilización con las FARC, o la desmovilización de las FARC, en donde prácticamente al gobierno, a la delegación del gobierno le tocaba ayudarle a la delegación de las FARC a expresar reivindicaciones, para escribir algo, digamos, en buena parte el texto del desarrollo rural y de la participación democrática y tal, fueron prácticamente puestos por el gobierno, no por los miembros del equipo negociador de las FARC, que no tenían en realidad ningún reclamo distinto al de que los dejaran participar en políticas sin pasar por la justicia, digamos. La negociación consistía en cómo operaba el proceso de reincorporación y no qué modificaciones económicas o políticas había en la sociedad para poder dejar las armas. Ese ya era un tiempo pasado, digamos. Pero bueno, perdón por este rompimiento de las reglas metodológicas, pero no quería quedarme con esa inquietud.
Ahora entonces sí, comencemos formalmente esta tercera parte como la tenías preparada, lo hacemos como lo hemos hecho otras veces, hablas 40 minutos o algo por el estilo, 50 minutos y después mantenemos una conversación por ahí hasta 6:30 o 6:40. Muy bien. Bueno, Héctor, muchas gracias. La última parte del libro eh, se refiere al tema, se refiere a la ética y en particular al mal, es decir, también al bien. Eh, y es más un texto de lo que se conoce hoy en día como psicología evolutiva. Y, y, y digamos es la parte más ensayística quizás del libro, en donde tal vez yo me tomo más libertades de ensayista. En fin, entonces empecemos por el mal. El mal ha tenido, pues, sobra decirlo, una enorme importancia en la historia de la humanidad. Ha sido el jalonador de muchísimas cosas, muchas para bien y muchas, sobre todo, yo creo que incluso más para mal. En este libro el tema del mal es muy importante. El libro empieza con un epígrafe que dice lo siguiente, perdón, con un epígrafe, no, con una dedicatoria. El libro está dedicado a mi madre, que se llamaba Silvia Villegas, y la dedicatoria dice: a Silvia Villegas, que no creía en el infierno. El infierno es tal vez la representación del mal más absoluta y más dramática que la civilización occidental haya conocido y que las religiones monoteístas desarrollan en distintas formas. No voy a entrar en las distintas interpretaciones que ha tenido el mal. El mal siempre ha sido un problema, incluso para las religiones, porque es difícil, por ejemplo, en el cristianismo o en la religión católica, sobre todo a partir de los evangelios, es decir, del Nuevo Testamento, aceptar el mal. Es porque Dios quiso el mal, es porque hay tantas desgracias y tanto mal en la tierra porque Dios quiere ese mal para los seres humanos. ¿O cuál es la explicación de ese mal? ¿O el mal es una especie de castigo para las personas que se portan mal? Y si es una especie de castigo, entonces, ¿cómo entender el mal para los justos? Por ejemplo, para los niños o para las personas que siempre hacen el bien. Y entonces ahí está la famosa historia del santo Job, que era una persona bondadosa y rica, que tenía bienes, una familia abundante, en fin, y que siempre era piadosa y respetuosa de su fe. Y entonces el diablo hace una especie de pacto con Dios y le dice: apostemos a que soy capaz de hacer que Job pierda la fe. Entonces Dios acepta el pacto y como consecuencia de eso, Job empieza a tener todas las catástrofes imaginables. Pierde a su esposa, se mueren sus hijos, el ganado se le muere, en fin. No obstante, Job sigue siendo piadoso. ¿Cuál es la interpretación de esta historia? Pues la interpretación que algunos teólogos dan es que Dios nos pone pruebas. El mal no es un castigo para los buenos, sino que cuando los buenos sufren por enfermedades o por guerras, en fin, pues es una prueba que Dios nos da. Algunas otras explicaciones tienen que ver con el pecado original, pero todas estas explicaciones, desde luego, son siempre muy problemáticas. El pecado original, Dostoyevsky se rebelaba contra la idea del pecado original, sobre todo en el caso de los niños. ¿Cómo es posible que los niños tengan pecado original? Cosas por el estilo. Bueno, en fin, el hecho es que la explicación del mal desde el punto de vista religioso es algo, desde luego, muy problemático, y nosotros, los liberales, tendemos a menospreciar esas explicaciones, yo creo que con justeza. Pero eso me interesa menos que mirar como los elementos psíquicos del mal, como la
la construcción del mal en nuestras mentes. El mal, y quiero empezar por ahí, el mal es una representación, no es una... Cuando nosotros vemos en una persona nuestro enemigo y consideramos que ahí está el mal que nos puede afectar o que nos puede atacar, pues de ese enemigo lo que tenemos es una imagen, una representación, ni siquiera una sentencia condenatoria. No tenemos una... Claro, desde luego hay elementos fácticos. El tipo puede habernos atacado, puede ser un criminal consabido, muchas cosas, pero de todas maneras el mal, digamos, es esencialmente, también digamos, un tema de hechos. No es que las representaciones sean totalmente volátiles y estén totalmente separadas de los hechos, por supuesto que no, pero hay una buena dosis, una buena dimensión del mal que nosotros nos representamos, es un producto de la imaginación y de la mente y de la imagen que tenemos del mal. Y entonces aquí viene esta idea de las cascadas, que es cuando dos personas están en conflicto y cada una de esas personas tiene una imagen del otro, no solamente tiene una imagen del otro, tiene una imagen de la imagen que el otro tiene de él. No sé si me explico, es como un juego de espejos. Son como dos espejos. Un espejo es la imagen del otro y el otro espejo es la imagen que uno tiene de la imagen que el otro tiene de uno mismo. Pues bien, a medida que esas dos personas entran en relación conflictiva, esas imágenes recíprocas se van fortaleciendo las unas a las otras, se van volviendo cada vez más fuertes, más unilaterales, más unidimensionales, y tienen una relación de recíproca incidencia. Esto es lo que tal vez en la sesión pasada mencioné, lo que Germaine Tillon, esta etnóloga francesa que estuvo presa en un campo de concentración después de la Segunda Guerra Mundial, describía como los enemigos complementarios. Cada enemigo se nutre de la enemistad que tiene con el otro, y cada uno se fortalece en la medida en que el otro se fortalece, o por lo menos fortalece la imagen de maldad del otro, o fortalece los argumentos que tiene en contra del otro a medida que se relaciona con él. Eso es una cosa. Ahora, buena parte de esta tercera parte del libro está dedicada a un concepto que ha sido muy importante en la filosofía política y que los liberales conocen bien, y que los que hacen filosofía política conocen todavía mejor, que es la banalidad del mal. Todos seguramente hemos oído hablar de este concepto, acuñado por muchos, pero digamos particularmente estudiado y elaborado por Hannah Arendt en un texto sobre un criminal nazi que se llamaba Eichmann. Hannah Arendt, yo no sé si he hablado de esto en sesiones pasadas. Hannah Arendt era judía, era corresponsal del New Yorker, y le pidieron que asistiera al juicio de Eichmann, un alto criminal francés responsable de hornos crematorios en la Alemania nazi. Le pidieron que fuera al juicio y que escribiera para el New Yorker algo sobre el juicio. Ella fue allá y asistió al juicio, vio la manera como esta persona se defendía, se comportaba, siempre con el argumento de que recibía órdenes y de que no había sido iniciativa de él. Y después escribió un texto en un libro célebre que se llama Eichmann, en donde dice, pues yo esperaba encontrarme al gran monstruo, o a uno de los grandes monstruos enemigos del pueblo judío. Y lo que me encontré fue un pobre hombre, un imbécil, una persona común y corriente, sin hígados y sin sentimientos, pero una persona ordinaria. Y entonces ahí escribió esta cosa de la banalidad del mal.
le llovieron rayos y centellas por estos comentarios. Todo el pueblo judío esperaba que ella escribiera un texto arrollador, demoledor contra Eichmann y en general contra los nazis. Pero ella interpretó la cosa de otra manera y puso de presente este concepto, que ha sido un concepto muy importante después de ese texto, que es la idea de que el mal a veces viene de bárbaros y de monstruos que son criminales natos y que son, digamos, sociópatas que tienen una mente perversa. A veces pasa eso, pero en la mayoría de los casos no pasa eso. Y esto tal vez es peor, incluso, dice ella. En la mayoría de los casos, todas las personas comunes y corrientes, ordinarias, cuando se encuentran bajo ciertas circunstancias, pueden llegar a cometer las peores atrocidades. Después de este libro, hubo un psicólogo, un psicólogo social muy famoso en los Estados Unidos, seguramente ustedes han oído hablar de él, que se llama Stanley Milgram. Milgram hizo un experimento muy célebre que tuvo muchísimas versiones, creo que todavía lo están haciendo por ahí con distintas modificaciones. Un experimento, yo no sé si, Héctor, si yo conté este experimento la clase pasada, No. la charla pasada. No. Bueno, para los que no conocen el experimento, consistía en lo siguiente, creo que era en la Universidad de Princeton, no me acuerdo dónde, y consistía en llevar una serie de voluntarios a un laboratorio y en ese laboratorio había un profesor vestido con una bata blanca y a los invitados se les decía, a cada uno de los invitados se les proponía participar en un experimento que consistía en lo siguiente. La idea era medir hasta qué punto el castigo físico a las personas podía mejorar la memoria. Y entonces para experimentar el castigo, pues había una persona en una silla eléctrica conectada a unos diodos, a unos cables en las manos y en la cabeza, y al voluntario el profesor le decía, mire, yo le voy a dar una lista de nombres a esa persona y cada que se equivoque en un nombre usted le va a impartir un choque eléctrico. Y cada que se equivoque más, mientras más se equivoque, pues los choques eléctricos van a ir aumentando. Y llegaban incluso a 150 voltios, donde ya la cosa empezaba a ser muy dañina para el cuerpo humano, pero a veces la gente llegaba hasta aplicar 300 voltios. La persona que estaba en la silla eléctrica en el experimento era un actor y en realidad no recibía choques eléctricos, simplemente se retorcía según la cantidad de voltios que le infligía el invitado, pero no estaba recibiendo nada. El experimento lo que muestra es cómo gente común y corriente, ordinaria, puede llegar simplemente en una situación de sumisión frente a un profesor supuestamente muy importante de una universidad muy importante, a seguir las órdenes de esta persona sin chistar. El experimento lo que concluye es que más o menos el 60% de las personas son capaces de llegar hasta 300 voltios, que es algo que ponen en tela de juicio la vida de la persona. Es decir, hay muchas personas que mueren con ese choque eléctrico. Ahora, la buena noticia es que siempre hay un 25-30% de personas que en un momento determinado, a pesar de ver al profesor de bata blanca y de ver todo y de no sospechar que hay cosas trucadas o que hay un actor, en fin, dicen, no, yo no estoy dispuesto a seguir, yo me voy, no quiero participar más en este experimento y se van. Pero lo dramático es que el 60% de la gente no solamente no se va, sino que llega hasta el final, con la advertencia que le hace el director del experimento de que esta determinada descarga eléctrica puede comprometer la vida de la persona. Y no obstante, la persona sigue la orden. Claro, el profesor dice, esto es importante para saber si nuestro experimento tendrá éxito o no. En fin, la persona
El 60% de las personas llegan hasta ese sitio. Entonces, el concepto de banalidad del mal es un concepto muy importante porque pone de presente, una vez más, la fragilidad de nuestro raciocinio, lo mucho que pesan las circunstancias y sobre todo lo mucho que pesa en nosotros un concepto que ha sido clave también en la revolución cognitiva, que es la sumisión. La sumisión es un concepto esencial para entender el fenómeno del poder. Los seres humanos somos sumisos. Y eso tiene una razón evolutiva. Darwin ya lo decía. Seguir el consejo de la mayoría, seguir el consejo de varios, fue una cosa que nos favoreció la evolución, porque por lo general la verdad de las cosas estaba más en varios que en uno. Entonces varios sabían más realmente dónde estaban las fieras o cómo se iba a comportar la tormenta o qué peligro había de que nos invadieran o cosas por el estilo. Entonces el Homo sapiens confía mucho en la opinión colectiva. Y esa confianza tiene que ver con cosas que vimos en la primera sesión, que son la defensa del grupo, el grupismo, el tribalismo, etcétera, etcétera. Hay un experimento célebre para mostrar la sumisión, que yo creo que ese sí lo mencioné, o ya no sé si lo mencioné aquí o en otra parte, que es el de Solomon Asch, en donde le muestran a un grupo de 6 u 8 personas 3 líneas en un tablero, 3 líneas de dimensión distinta, y se le pide a cada una de las personas que digan cuál es la más larga, cuál es la de la mitad y cuál es la más corta de las 3 líneas. La mitad, no, de las, creo que eran 8 personas, algo así, o 6 personas, ya no recuerdo. De las 6 personas, 5 eran actores, o 5 son actores, y dicen algo erróneo. Y cuando le toca el turno a la otra persona, a la última persona, que no es un actor, sino que es un invitado, esa persona sistemáticamente, contra toda la evidencia visual, cae en el error. A pesar de saber que no es así, solamente por seguir al grupo dice que la más corta es la más larga o viceversa. Hay muchos experimentos que muestran la importancia enorme de la sumisión. Qué sé yo, uno famoso también es el de los catadores de vino. Incluso catadores de vino expertos a los que se les dice cuál de estas 3 copas de vino contiene un mejor vino, sabiendo que, por ejemplo, las 3 son iguales, o que las 3 son vinos ordinarios, o que en una de ellas hay vinagre, combinan el vino con vinagre, y en donde también hay actores y personas invitadas. Con mucha frecuencia las personas invitadas escogen el vino peor, el vino peor que los actores dijeron. En el mundo académico también pasa lo mismo. En el mundo académico la evaluación de textos también depende mucho del estatus de las personas que participan y de lo que el grupo en general dice. Hay un libro famoso que se llama Imposturas Intelectuales, que produjo un escándalo hace algunos años, de una persona, ya no me recuerdo el nombre, Lacoste, ya no recuerdo el nombre. El hecho es que en una revista muy importante de los Estados Unidos, alguien mandó un artículo que consistía en juntar arbitrariamente casi párrafos extraídos de filósofos franceses posmodernos que ya de por sí cuando escriben con párrafos premeditadamente unidos son difíciles de entender. Pues lo que hizo fue coger esos párrafos y más o menos darle sentido el uno con relación al otro, y mandar un artículo que él sabía que no tenía ningún sentido, que era un artículo absurdo. Pues lo mandó a esta revista, y en esta revista el artículo fue aceptado. Y entonces a partir de ahí escribió ese libro que se llama Imposturas Intelectuales, en donde muestra digamos, el bluff muchas veces que existe en la academia y en estas revistas, sobre todo en estos ámbitos del posmodernismo.
Entonces, bueno, paso por la banalidad del mal y por la sumisión, además. Recuerden cuando vimos cuando les hablé de estas, como estos rasgos innatos que los científicos de la revolución cognitiva señalan. Son muchos los rasgos innatos. En todo caso, estos rasgos innatos ponen en tela de juicio la idea de la tabula rasa, de que todo lo adquirimos por experiencia. No, tenemos unas condiciones innatas, para bien y para mal. Y dentro de esas condiciones innatas, pues ahí está el egoísmo o el yoísmo, está la imaginación, está la imitación, está la reciprocidad, y está el tribalismo. El tribalismo y la sumisión, esta sumisión que comprobó, o mejor dicho, que ilustró más que comprobó Solomon Asch, y que está también en el experimento de Milgram y en la idea de banalidad del mal, pues es algo que fortalece aún más el tribalismo y que lo hace más miedoso y más peligroso. Porque si la razón por la cual defendemos a nuestro grupo es una razón que no depende de nosotros mismos, sino de la sumisión y del líder y del carisma que tenga ese líder y de la atracción que sintamos por ese líder y de la emoción que tengamos frente a ese líder, pues esto todavía es más preocupante y más preocupante para una democracia y más preocupante para una democracia mediática como la que tenemos hoy en día, dominada por redes sociales y dominada por imágenes y por emociones. En fin. Eso es una parte. Bueno, también hay en esta parte del libro algunas ideas sobre la polarización. Tal vez voy a decir algo sobre esto antes de pasar a lo siguiente. El tema de la polarización ha sido muy estudiado y muy estudiado sobre todo en los Estados Unidos por razones evidentes, pues por los 4 años del trumpismo. Y ha habido muchos científicos, sobre todo psicólogos sociales, pero también gente de la ciencia política, que han estudiado este fenómeno de la polarización. Por polarización lo que entienden y lo que ocurrió en los Estados Unidos, y no solamente está ocurriendo en los Estados Unidos, o ocurrió en los Estados Unidos, sino que está ocurriendo en todas partes del mundo, o en muchas partes del mundo, es que si bien hace 50 años, para volver a los Estados Unidos, había como un espacio público común en donde la gente de todos los partidos o de ambos partidos se encontraba. Por ejemplo, todos leían la misma prensa o todos veían el mismo noticiero o todos participaban todos veían los mismos discursos presidenciales, todos, en fin, había como un espacio político del debate común. Eso cada vez se ha ido debilitando más y cada vez cada uno de los grupos lee lo suyo, estudia lo suyo, recibe un tipo de información y se vale como de una microcultura que es autónoma y que se alimenta en sí misma y que no, y digamos que se autoalimenta y que no, digamos que es impermeable al exterior, sobre todo es impermeable a los argumentos que vienen de la otra parte. Eso es una cosa. Otra cosa es tratar de explicar cómo es posible que frente a cosas como las fake news, los argumentos no convenzan, los argumentos fácticos sean tan difíciles de convencer, sean tan desconocidos de manera tan olímpica. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que la gente no oiga razones? Muchos demócratas se preguntan eso, pero ¿cómo es posible que estos tipos no, del otro lado, los partidarios de Trump, no acepten evidencias, no acepten argumentos, digamos, que cualquier persona razonable podría aceptar, relacionados, por ejemplo, qué sé yo, con el calentamiento global, con la teoría de la evolución, con cosas que son aceptadas por la ciencia? ¿Cómo es
posible que los grupos sean tan refractarios a la verdad. Y ahí vuelve un poco el tema de la sumisión y del tribalismo, que Cass Sustein ha estudiado en detalle. Digamos, la explicación que se ha dado es la siguiente. La gente valora mucho más la pertenencia al grupo y la defensa de su líder en ese grupo que la verdad. Y entonces, si bien estaría dispuesto a aceptar que el líder dijo una mentira o que el líder hizo algo malo, digamos, ese hecho, esa aceptación, vale mucho menos que su solidaridad y su sumisión, digamos, su lealtad con el grupo y con el líder. Esto lo que explica es que el líder puede hacer casi que cualquier cosa y las personas siguen siguiéndolo, siguen pensando lo mismo de él. Por eso la gente que se ilusiona con una sentencia condenatoria contra Trump o contra Uribe o contra cualquiera de sus enemigos políticos, pues no debería confiar tanto, porque la gente sigue pensando lo mismo a pesar de las evidencias. Yo no sé si les conté, no sé si fue aquí, ya tengo todo confundido. Yo no sé si les conté de una señora que tenía una secta en los Estados Unidos, una secta fundada en la idea de que se le habían aparecido los extraterrestres y que estos extraterrestres le habían dicho que el mundo se iba a acabar y que ellos iban a salvar solamente a las personas, la iban a salvar a ella y a las personas que creyeran en la historia que ella les estaba contando sobre la llegada de los extraterrestres. Y entonces ella creó como una especie de congregación o de iglesia donde llamaba a la gente y les decía, van a venir los extraterrestres del planeta yo no sé qué, y esto va a ocurrir, ya no recuerdo la fecha, pero era algo así como el 15 de mayo de 1956. Pues llegó el 15 de mayo de 1956, desde luego los extraterrestres no vinieron y la secta siguió por muchos años más. ¿Cuántos líderes evangélicos ha habido que han predicho el fin del mundo y en fechas pasadas y que no obstante han seguido con sus prédicas después del fracaso de su predicción? Hay muchos casos de estos. En Inglaterra, hace como 30 años, hubo una gente que se divertía haciendo figuras en los campos de trigo y difundiendo la idea de que esas figuras eran hechas por extraterrestres y solo podían haber sido hechas por extraterrestres, y daban una cantidad de explicaciones, cuando en realidad ellos habían sido los autores de esas figuras que solamente se veían desde una gran altura. Pues mucha gente empezó a creer en esos extraterrestres que habían hecho esas figuras, y cuando ellos mismos aparecieron por los medios de comunicación y dijeron, no, eso era mentira, nosotros nos lo inventamos a ver qué pensaba la gente, eso lo hicimos nosotros, pues mucha gente decía, no, eso no es verdad, los extraterrestres sí existen y sí fueron los autores de eso. En fin. Entonces, estos ejemplos los pongo un poco para mostrar pues primero el poder de la imaginación y segundo, el poder del tribalismo y de la sumisión. Y cuarto, la enorme vulnerabilidad de nuestra razón. ¿Se acuerdan también cuando hablamos de estas explicaciones de Kahneman, de que en la mente humana hay como dos sistemas, un sistema inmediato, intuitivo, directo, constante, que nunca se detiene, que es el de las emociones, y un sistema reflexivo que solo se inicia, digamos, con un esfuerzo personal, con un compromiso energético del cerebro,
y que es el que nos conduce eventualmente a poner en tela de juicio algunas de esas intuiciones. También recuerden la metáfora del elefante y del jinete, o del canotista y el río correntoso. Pues bien, todo esto muestra la enorme fragilidad de nuestra racionalidad. La mente humana es perezosa, y cuando se empeña en pensar, no siempre eso garantiza que tenga un buen resultado en lo que piensa. Entonces, ahora, todo esto a lo que atiende también es a la enorme necesidad que tenemos de cultivar la racionalidad y de cultivar ámbitos sociales, qué sé yo, la democracia deliberativa, que sean buenos, que sean buenos ejercicios de deliberación y de convicción, en donde la gente se deje convencer. Los grupos políticos y otros tienen, esto es una de las cosas que muestra Sustain, si usted cierra un grupo de personas digámoslo, hace que esas personas solo hablen entre ellas, qué sé yo, son hinchas de un equipo de fútbol, o miembros de una iglesia, o miembros de un partido político, pero usted solo permite que hablen entre ellos. Cuando eso sucede, el fenómeno de la radicalización aparece casi que inevitablemente. El único antídoto contra la radicalización es la confrontación de ideas, pero ojalá dentro del grupo. Muchas veces la confrontación de ideas en la arena pública no sirve para nada, porque cada uno tiene oídos sordos frente al otro. Pero si hay algo de democracia interna y algo de pluralismo interno, eso mejora las cosas. Pero eso es muy difícil. Toda la cultura lo que se llama hoy en día the canceling culture, la cultura de la cancelación, contra la cual Chomsky, Pinker y muchos otros han luchado, sobre todo en los Estados Unidos, es una cosa cada vez más necesaria. En los grupos políticos actuales, perdón, que están muy ligados a las identidades, entonces identidades de género, o identidades políticas, o identidades gremiales, esa gente muchas veces es ensimismada y no están dispuestos, no solamente no están dispuestos a aceptar ideas contrarias que vienen de afuera, sino que cuando alguien dentro del grupo expresa ideas contrarias, inmediatamente todo el mundo le cae encima. Esta cultura de la cancelación la vemos, por ejemplo, qué sé yo, en las feministas, por ejemplo, que muchas veces son poco receptivas frente a la crítica interna o la autocrítica. Y eso pasa generalmente con las teorías que tienen mucho éxito. Y tienen mucho éxito porque tienen mucha razón. Pero cuando tienen mucha razón y por eso tienen mucho éxito, el éxito, digamos, se sintoniza o se pone de lado con el fanatismo y el dogmatismo y la impermeabilidad. Y entonces la cultura de la cancelación es un poco eso. Entonces, hacer un comentario sobre la eventual desigualdad entre los seres humanos basado en razones genéticas, como por ejemplo lo hizo, qué sé yo, Edward Wilson en los 60s, o lo ha hecho Pinker en algunas ocasiones, pues es motivo de unas críticas exacerbadas que son tribalistas. Y esto pone en evidencia el enorme conflicto, y lo que yo estoy tratando de hacer para mi próximo libro tiene que ver con eso, el enorme conflicto que existe, mejor dicho, los amores difíciles entre la verdad y el bien. El bien, digamos, los grupos militantes, entre ellos los políticos, están jalonados por el bien, por unas ideas que creen que son buenas para la sociedad, y entonces intentan llevarlas a cabo. Pero eso, digamos, muchas veces tiene problemas con la verdad y con la información fáctica, y en fin. Y los políticos son muy reacios a aceptar verdades que contradicen sus propios postulados y sus prescripciones. Y viceversa. En el mundo académico, yo siempre he sido muy crítico en la Universidad Nacional con colegas que utilizan sus clases más para la militancia que para la ciencia. Yo creo que la característica esencial de un profesor debe ser
aceptar la posibilidad de echarse para atrás cuando le demuestran que está equivocado. Digamos, eso en el ámbito político debería ser también posible. Claro, en la política es más difícil. Yo creo que los políticos no se deben comportar como los científicos o como los científicos sociales, ni siquiera. Digamos, el político está más empeñado en su idea del bien y en digamos, en llevar a cabo los propósitos políticos que lo inspiran. El profesor tiene que estar mucho más libre de eso. Con esto no estoy diciendo que la labor académica sea incompatible con la militancia política. No quiero llegar hasta allá. Pero yo sí creo que la responsabilidad de un intelectual o de un profesor frente a la verdad es mucho más fuerte que la responsabilidad, por supuesto, de un sacerdote o de un político o de otras profesiones. En fin, pero eso es un tema que podemos dejar para el final de este libro sobre el dogmatismo y sobre las consecuencias nefastas del fanatismo. El hecho es que los grupos tienen esa tendencia, y todos participamos en grupos, pero deberíamos ser conscientes de la fragilidad del grupo y de la fragilidad misma de nuestro propio raciocinio individual, pero que se empeora cuando estamos en un grupo. Los grupos tienden a dividir el bien y el mal de una manera drástica, poniendo todo el bien de su lado y todo el mal del lado de los otros. Y generalmente, no solamente en el ámbito político, sino en la vida social, en la vida en general, no hay ni bienes puros ni males puros. Generalmente todas las empresas del bien tienen que lidiar con algo de mal para poder salir adelante. Y el mejor ejemplo pues es la Iglesia Católica. Y todas las empresas del mal están, incluso las peores, piensen en el nazismo, están asentadas de alguna manera en una que otra verdad. Qué sé yo, Alemania, la Alemania nazi no habría existido si no hubiera un sentimiento de indignación de los alemanes después del Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial, que fue realmente demasiado oneroso para Alemania. No quiero, en esto quiero ser muy claro, no quiero con esto que acabo de decir justificar el relativismo. Lo que estoy diciendo es que no hay bienes puros en la sociedad, ni siquiera intelectualmente, mucho menos en la vida práctica. No hay bienes puros y males puros. Pero de ahí no se puede decir que todo sea relativo. Yo estoy muy en contra, y en esto sigo mucho a un gran pensador estadounidense que se llama Sam Harris, en un libro muy bello y en muchos otros que él tiene, pero particularmente en uno que se llama The Moral Landscape, como el panorama moral. Yo creo con Harris que cada vez es más necesario que los científicos participen en los debates morales y en los debates éticos. El gran problema que estamos viendo en los Estados Unidos, dice Harris, y yo creo que en Colombia pasa algo parecido, es que los científicos, y sobre todo con esta cantidad de posmodernos que existen y que defienden la relatividad de los asuntos morales, los científicos dicen, no, yo en eso no me meto porque yo solamente hablo de ciencia y para mí lo único que vale son las cosas que son comprobadas o que pueden ser comprobables. Entonces yo en ese tema de la moral no me meto. Y entonces eso es lo que está haciendo, pero no solamente los científicos, muchos liberales en los Estados Unidos están asumiendo esa actitud, diciendo, no, pues hay que ser tolerantes, yo no me atrevo a decir si la cultura islámica está defendiendo prácticas que son condenables o no, allá ellos con su cultura, yo no me atrevo, eso sería una especie de autoritarismo cultural y no en fin. Yo creo que eso es una actitud inconveniente. A mí me parece que todos deberíamos
así no haya una demostración científica de las cosas, hay buenos argumentos para muchas cosas. Yo creo que ahí se están confundiendo tres tipos de debates o tres situaciones distintas. Una situación es la del debate, digamos, la discusión científica, en donde se necesitan una serie de pruebas muy rigurosas para llegar a una conclusión de verdad. Lo opuesto de eso es el debate o la contradicción entre posiciones relativas a los gustos, qué sé yo, ¿qué es mejor, el helado de chocolate o el helado de vainilla? Pues hombre, ahí es muy difícil. Y un tema y una situación intermedia que es la de los valores, en donde hay posibilidades de argumentar, en donde hay posibilidades de comunicarnos, en donde hay argumentos válidos, en donde hay argumentos más fuertes que otros, así no exista la verdad, así esa situación no esté en ninguno de esos dos extremos. Eso era lo que decía Chaim Perelman. Los que hayan visto filosofía del derecho en sus universidades sabrán de lo que digo. Eso era lo que decía Chaim Perelman del mundo de lo razonable. El mundo de lo razonable no es el mundo de lo racional, pero eso no quiere decir que sea el mundo de lo subjetivo y de los gustos y del mundo de lo indiferente en términos de opción. Entonces, a mí me parece que el relativismo, sobre todo con este posmodernismo actual y con esta idea de que todo es identitario y todo es cultural y todo es construido, a mí eso me parece que es nefasto. Yo creo que le ha hecho un tremendo daño a las ciencias sociales. En las universidades, este culturalismo. Yo mismo escribí mi tesis sobre la eficacia simbólica del derecho hace pues 25 años, muy apoyado en todas estas ideas constructivistas, en la idea de que la realidad se construye y que como la imaginación siempre está presente, pues todo depende de lo que terminemos creyendo que es la realidad más que la realidad en sí misma. Yo mismo utilicé mucho esos textos, muchos de ellos postestructuralistas franceses, Lyotard y muchos otros. De nuevo pasa lo que dije con el feminismo. Las doctrinas o los pensamientos que tienen mucho éxito terminan con mucha frecuencia no siendo conscientes de sus propios límites y favoreciendo una especie de fanatismo. Y yo creo que hay mucho fanatismo y mucha extralimitación y mucho exceso en estas posiciones posmodernistas, relativistas, subjetivistas, que finalmente terminan siendo poco científicas o simplemente no siendo científicas del todo. Pero bueno, en estos días conversé con Moisés Wasserman sobre esto y estábamos muy de acuerdo, sobre todo en el impacto nefasto que ha tenido el posmodernismo en las facultades de ciencias sociales en América Latina. Facultades de sociología, de comunicación, hasta las de derecho. Sí, están, o sea, voy a decir una cosa un poco excesiva, pero hay algo de verdad. El posmodernismo hoy en día en las ciencias sociales es lo que era el marxismo hace 30 años en las ciencias sociales. Y a mí me parece que eso necesita autocrítica, hay mucha autocrítica. Pero bueno, entonces, digamos, para volver al punto inicial de esta cosa de Cass Sustain y de las cascadas, la razón por la cual la gente del Partido Republicano apoya a Trump casi que de manera incondicional, a pesar de que la gente del otro lado les demuestre que están diciendo mentiras o de que la verdad era otra, es porque ese valor de la verdad era mucho menos importante para ellos que el valor de la adhesión al grupo o a su líder. Bueno, yo creo que me estoy pasando un poco de tiempo. Voy a terminar. El libro tiene al final, antes de llegar a la última parte del epílogo, donde yo intento hacer una defensa de la tolerancia, digamos, un ataque al fanatismo. Me gustaría leerles una frase de un texto de José Castillejo sobre esto que estábamos diciendo de creer que todo el bien está de nuestro lado y todo el mal del otro lado. Este fue un intelectual de la guerra civil. El talento, el instinto, la prudencia, la experiencia, la educación política no pueden ser dotes reservados a los hombres de un partido y negados a los otros.
el nivel medio de incomprensión e intolerancia tenía que ser obligatoriamente el mismo entre los monárquicos y los republicanos. Yo creo que eso hace mucha falta en Colombia, mirar el bien y el mal que hay de cada lado, sin caer, repito, una vez más en el relativismo. Bueno, les decía entonces que el resto de esta parte tercera, que es mucho más ensayo, son textos un poco contra los peligros de las religiones, por un lado, de los peligros del patriotismo, de la importancia de construir un gregarismo, pero ligado a la especie, no a los grupos, a la especie humana y a la naturaleza, sobre la importancia de cultivar otras emociones. Muchos de estos neurocientíficos y muchos intelectuales hoy en día intentan como rescatar otras emociones, que son emociones menos populares, más difíciles de arraigar en la población, pero que yo creo que tienen futuro. No sé si ese futuro tenga que pasar por una catástrofe mundial, esperemos que no. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al amor por la naturaleza, al amor por los animales, que inclusive nosotros mismos ya lo podemos sentir, pero es mucho más evidente y mucho más fuerte en los niños hoy en día, por lo menos en ciertos países. Por ejemplo, la meditación es otra cosa que es muy importante. Yo siempre tengo una gran admiración por Epicuro, que fue un gran intelectual del mundo griego. Desafortunadamente, casi todo lo que escribió se perdió, pero lo poco que escribió es de una gran sabiduría. Y ahí, en su amor por la naturaleza, por el cosmopolitismo, por la especie, hay muchas cosas que están siendo rescatadas hoy en día y que pueden ser muy importantes. Hay otra parte que se refiere como a una defensa del ensayo. Toda esta parte es más personal. Yo hablo de mi relación con la pesca y con los animales, y también hablo de mi relación con el ensayo. El ensayo, yo descubrí el ensayo leyendo a Montaigne, por supuesto, pero sobre todo leyendo a Hume. Yo no sé si esto lo dije en la sesión pasada, pero Hume escribió un texto sobre la naturaleza humana y tuvo poco éxito, y entonces después intentó como reflexionar sobre cuáles eran los motivos del fracaso de esa publicación, y se dio cuenta que era la manera como él escribía o como hablaba, y empezó a mirar otras maneras de hablar y se dio cuenta de que las mujeres tenían mucho más éxito en las conversaciones. Y entonces él dijo, yo lo que quiero hacer es ser un embajador del mundo de las ideas o del mundo académico o del mundo intelectual en el mundo de la conversación, que es el mundo de las mujeres. Y así escribió el resto de su obra, que tuvo muchísimo éxito. Pues bien, yo creo que este estilo de escritura, que es el del ensayo, por lo menos es el que a mí más me interesa y el que más me gusta, pero también creo que puede ser muy útil, en donde el autor se involucra en su propio texto, y digamos, en todo caso es menos asertivo, menos universal, más modesto tal vez, en fin. Otra cosa que se me olvidó, bueno, hablando de literatura, digamos, el ensayo está entre la literatura y el escrito académico. Y a mí por eso me interesa tanto lo que ha escrito Cercas, Javier Cercas, sobre el ensayo y sobre la literatura en general. Yo creo que las verdades de la literatura muchas veces son verdades tan fuertes como las verdades que descubre la academia, y a veces más incluso. Yo soy amigo de Juan Gabriel Vázquez desde hace algunos años, y yo tuve una gratísima sorpresa cuando leí su última novela, que se llama Volver la vista atrás. Por muchas razones, pues primero que todo porque me parece una novela extraordinaria, su mejor novela sin duda, que para mi gusto, porque está bellamente escrita, porque está escrita con esa escritura impecable que tiene Juan Gabriel, pero además yo tuve una gran satisfacción porque yo pensé, y después lo confirmé hablando con él, que Juan Gabriel tenía en mente como el mismo tipo de emociones que yo tuve cuando escribí este libro. El libro de Juan Gabriel, yo no sé si ustedes lo han leído, es un texto de 500 páginas, 450 páginas, sobre las tristezas, sobre las penurias,
sobre los pesares de las emociones tristes y en particular del fanatismo y del dogmatismo. Eso que le pasa a Sergio Cabrera y que le pasaba también a su padre, pero sobre todo a Sergio Cabrera y a su hermana, cuando los mandaron a China y después los hicieron meter en la guerrilla, es de una tristeza tremenda. Y en ese libro se palpa esa tristeza. Yo esta semana, la semana entrante, hablo con Juan Gabriel en una de esas conversaciones que Planeta organizó sobre mi libro y me imagino que muchos de estos temas los trataremos. Yo lo que creo con Juan Gabriel es que muchas veces en la literatura hay verdades que son tan evidentes, tan importantes como las verdades que devela la ciencia social. Creo que Tabucchi en Sostiene Pereira decía eso. Decía, la filosofía se supone solo habla de verdades, pero a lo mejor en realidad lo que está haciendo es solo hablando de ficciones. Y la literatura solo habla de ficciones, pero en realidad es muy posible que solamente esté hablando de verdades. Sea lo que fuere, es que entre estos dos mundos las fronteras entre lo ficcional y lo verídico es muy porosa. Y a veces, qué sé yo siempre he dicho que el texto de Héctor Abad, El olvido que seremos, tiene unas verdades, sobre todo de educación sentimental, que son tan poderosas o más poderosas que buena parte de lo que se ha escrito en Colombia en toda la historia de psicología educativa. Ahora, pues eso no lo puede hacer cualquiera. Entonces uno pues tampoco puede escoger lo que quiere decir y cómo lo quiere decir, sino lo que uno hace, todo el mundo hace lo que puede. Pero yo creo que después de haber transitado por la academia durante muchísimos años, durante muchos años, yo creo que este lenguaje del ensayo puede ser útil. Creo además otra cosa, yo creo que en Colombia hay que hablar de otras cosas distintas de nuestras penurias y distintas de nuestras miserias y de nuestras emociones tristes. Y hay que hablar de nuestras, no solo de nuestras, sino en general de las emociones amables y de las cosas buenas. Yo por eso empecé a escribir este libro con otro que ya se publicó también, que es un libro sobre virtudes, que se llama Virtudes Cercanas, donde yo hablo de 8 personajes que he conocido en mi vida y utilizo la vida de ellos o la biografía de ellos como pretexto para hablar de una virtud. A mí me parece que hace mucha falta hablar de otra cosa y tener en todo caso un tono distinto para hablar de la realidad nacional. Creo que la realidad nacional cada vez se vuelve como más un ruido. Las noticias se vuelven un ruido que es predecible y que todos sabemos cuál es el contenido que va a tener. Cambian los nombres, los personajes y las circunstancias, pero siempre es lo mismo y siempre, por lo menos, tenemos la misma sensación o terminamos de oír esas noticias o esos comentarios con la misma, o esos debates con la misma impresión y la misma sensación, en todo caso sin que nos dejen nada. En fin, entonces el libro termina con una, digamos, con las tristezas del dogmatismo y con una defensa de la tolerancia. Dejo ahí entonces, Héctor. Bueno, Mauricio, pues muchas gracias, extraordinario como siempre. Creo que hay un montón de temas de conversación e incluso de discusión profunda. Vamos a ver quienes quieren participar, preguntar. Veo que Juan Fernando Londoño está preguntando, no sé si está levantando la mano, no sé si habrá alguien más. Bueno, ya se animarán otros. Juan Fernando y Iván Leonardo Urrea, ya se animarán otros. Les agradezco mucho a todos los que han estado aquí conectados. Veo que Julián también pide la palabra, Julián también y a Iván, a todos, a Juan Fernando Reyes, que lo veo por ahí, a nuestro diputado Carlos Hurtado, también estaba por ahí conectado, Marla, todo el equipo del IPL, de la UTL, en fin, a todos gracias otra vez. Entonces vamos en el orden en el que la pidieron. Juan Fernando Londoño primero. Adelante, Juan Fernando.
Gracias, Héctor. Mauricio, pues primero que todo, muchas gracias por estas 3 sesiones que me han parecido extraordinarias, una oportunidad muy chévere para reflexionar. El libro no lo he terminado, pero me ha encantado, me ha encantado el estilo, el uso enciclopédico que haces, impresionante, y ya lo he recomendado a pesar de que no lo he terminado, así que de verdad felicitaciones. Me parece pues que hacen falta estos esfuerzos de tener una mirada distinta sobre nuestra realidad y, como tú dices, un poco salir de nuestros temas o monotemas en los que a veces terminamos en bicicletas estáticas, ¿no? Pedaleando mucho, pero sin movernos para ningún lado. Yo quería, pues, hacer un comentario poco relacionado con los 2 que ya he hecho en las sesiones pasadas, y es, digamos, yo creo que tu obra aporta un elemento al que no le hemos puesto cuidado y que creo que vale mucho la pena ponerle cuidado. Sí, o sea, creo que realmente le pones un foco de luz distinto sobre la realidad colombiana y me parece maravilloso ese aporte. Ahora, en lo personal creo que ese aporte hay que, digamos, ponerlo a dialogar con otras cosas. Ponerlo a dialogar con lo que te manifesté de los intereses. Yo por mi formación y por mis defectos de perspectiva, pues tiendo a ver el mundo como una lucha de intereses, ¿sí? Y creo que, digamos, si uno pone a dialogar las 2 cosas, puede tener una imagen un poco más global de la realidad. No sé si has leído el libro de Levitsky sobre cómo mueren las democracias, el análisis que él hace de Estados Unidos, que, digamos, pone la lupa sobre el tema, digamos, de cómo una clase política y una parte de la sociedad norteamericana se siente amenazada por las nuevas realidades demográficas y culturales, y entonces deciden reaccionar y atrincherarse y buscar la forma de evitar esa realidad que los va a sobrepasar, quieranlo o no, porque la demografía es implacable. O sea, los latinos se reproducen más que los blancos, los fenómenos migratorios pues siguen creciendo en Estados Unidos. Digamos, ellos están luchando un poco pues contra los molinos de viento y a veces le ganan a los molinos de viento. O sea, lo de Trump fue una muestra de que esa visión pues puede ganar, y yo creo que Trump, dependiendo de cómo lo haga Biden, puede ser reelegido dentro de 4 años de nuevo cuando se lance la presidencia, porque representa muy bien esos intereses ligados con las emociones. O sea, es capaz de darle cuerpo a unas emociones que defienden unos intereses, y por eso ese bloque es tan sólido, porque a mí lo que más me llamó la atención de la elección en Estados Unidos no fue que hubiera ganado Biden, sino la cantidad de votos que sacó Trump y cómo evitó una debacle en el Partido Republicano. Sí. Entonces, y creo que esto de la polarización y esto que vivimos hoy en día, pues no es nada nuevo. Simplemente lo que pasa es que ahora tenemos unas cajas de resonancia mayores. Siempre digo, Twitter es como irse a un bar. Antes, los que somos de pueblo, uno se iba a la tienda de la esquina y hablaba y echaba carreta política y hablaba mal, pero eso se quedaba ahí. Ahora uno va a Twitter y entonces tiene una audiencia gigante de gente que además en Twitter es súper agresiva y se lo celebran, pero si uno habla con esa persona, pues nunca es capaz de defender esas posiciones agresivas. Los que han dicho en Twitter hay que matar a este, cuando los confrontan dicen, no, yo no quería decir eso, tal, ¿sí? Entonces, mi pregunta, y yo obviamente no quiero que me des una respuesta así total, sino una cosa tentativa, es, digamos, estas emociones que se viven allá. En Perú también es igual, digamos, aquí también hay polarización, también hay esta agresividad en las redes, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son los intereses o qué crees tú qué intereses hay detrás? Porque obviamente
y adelanto un poco mi hipótesis para que dialogues con ella, es que, digamos, obviamente la reacción tan fuerte de la derecha y que la lleva a trincherarse en los medios de comunicación en Colombia, me parece a mí que son el gran bastión de la derecha ahora, es porque luchan con una sociedad que se les está yendo de las manos, que ya no controla, porque la clase media es demasiado amplia, porque los factores de poder que manejaban no dan para seguir controlando. Entonces, obviamente, eso genera mucho temor de perder esa posición de poder, ¿no? Entonces, Sí. quería como plantearte esto, a ver cuál sería tu reflexión inicial sobre el tema de cómo poner a dialogar los intereses y las emociones en el contexto colombiano. A ver, Juan, primero gracias por el comentario. A ver si esta vez tengo más éxito y te convenzo un poquito más que la vez pasada. Ese es un tema dificilísimo. Podríamos estar aquí horas, pero uno de los grandes, cuando uno dicta teoría social, ese es uno de los capítulos. Teoría social, una de las cosas que hay que abordar es la relación entre intereses y militancia. Hubo una época, sobre todo a partir de los 80s, en donde las ciencias sociales estuvieron muy ligadas a la idea de la elección racional, a la idea del homo economicus, a la idea de que las personas, de que el sujeto, digamos, era capaz de encontrar qué era lo que más le convenía. Y entonces con esa idea un poco glorificada, se terminó, digamos, alimentando el neoliberalismo hasta unos excesos que ya los conocemos, pues. Esa centralidad del actor racional o del homo economicus se ha perdido mucho en los últimos 20 años en las ciencias sociales, muchísimo. Porque lo que se ha demostrado es que, primero, el actor no es tan racional como parece, segundo, que se puede equivocar, y tercero, que se puede equivocar porque muchas veces las emociones son más importantes que el cálculo racional que hace. O cuarto, porque para él muchas veces son más importantes los principios que los intereses. Recuerden el famoso experimento del ultimátum, de una persona que reparte una suma de dinero con otra, y esta otra tiene la posibilidad de decir si acepta o no la repartición. Si dice que no, se deshace el juego. Si este actor segundo fuera totalmente racional, aceptaría cualquier división que fuera superior a 0. Pero lo que se ha comprobado es que la mayoría de las personas, más del 50%, nunca acepta una repartición que sea inferior al 30%. O sea, está dispuesta a perder plata con tal de defender un principio. Entonces, y por eso, Juan, hay muchas políticas públicas que son mucho más exitosas cuando intervienen en la legitimidad, en la conversación, en la mejoría de las relaciones entre autoridades y súbditos, que cuando intervienen en dándoles plata. Muchas veces, hay muchos estudios, por ejemplo, sobre la policía, sobre las cárceles, sobre cuestiones ciudadanas, en donde es mucho más importante fortalecer la idea de legitimidad que mejorar incluso la condición económica. En todo caso, ambas cosas se tienen que hacer. Pero en Colombia me aceptarás que ha sido problemático la división entre partidos e intereses sociales. Si vos te pones a lo largo de la historia a decir cuáles son los intereses sociales que defienden el conservatismo y los que defienden el liberalismo, te enredás, porque ahí hay de todo. En el conservatismo hay campesinos, obreros y élite, y en los liberales también. Daniel Pecot tiene en Orden y Violencia cosas muy bellas sobre esta relación muy problemática entre intereses y militancia política. Entonces, no me quiero extender más porque sé que hay otras personas que quieren intervenir, pero digamos, eso es muy complejo, pero yo creo que tenemos que ir desmontando como esa ilusión que existió entre los años 80 y los 90, los 80 y finales del siglo, esa ilusión en el actor racional y en que la militancia está apoyada en intereses. Digamos, en aras de la discusión, las dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Gracias, Mauricio. A ver, tal vez entonces Julián
Julián y Leonardo. Bueno, Julián primero y después Leonardo. No saludé a Víctor Pardo, que lo veo por aquí o lo veía por acá, ya no sé si se me fue, pero también me alegra mucho que nos haya acompañado. Adelante, Julián. Gracias, Héctor, y muchas gracias nuevamente, Mauricio, por esa presentación tan interesante. A mí me llamó mucho la atención en la presentación de hoy el tema de como de este efecto grupo. Cuando decías lo de los catadores de vino o los otros ejemplos que pusiste, de que hay gente pensando cosas y entonces yo hago lo mismo que ellos están haciendo. Y conectaba esa idea con la encuesta que salió la semana pasada de Inbamer, que me dejó un poco sorprendido porque en múltiples temas, aquí estoy viendo la Iglesia Católica, la popularidad de las fuerzas militares, la policía, el Congreso, la justicia, instituciones por un lado, pero por otro lado también personalidades, Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, etcétera, etcétera. A todos les va mal, a todos les va mal y les va mal de manera muy sostenida, unos niveles de popularidad cada vez menores y como un pesimismo conectándolo con la idea que estabas diciendo hace un momento del vino y todo esto, donde yo creo que como todos están diciendo que las cosas van mal, pues yo también creo que van muy mal y como que me contagio un poco de todo ese pesimismo y de toda esa negatividad, porque realmente los resultados son pues, bastante desfavorables para todos los que fueron evaluados en esto. Y conectándolo con la primera sesión, vuelvo también así como Juan Fernando sobre algo que yo mismo preguntaba hace unos días. En la primera sesión, cuando hablabas de estas narrativas y todos estos discursos que plantea Harari, que nos logran unir, pues una pregunta es como, ¿qué tipo de narrativa, qué tipo de proyecto permitiría, o al menos qué elementos debería tener un discurso, una narrativa colectiva que permita, no digo que todos simpaticemos con esto, pero que nos empecemos a alejar de este escenario tan desfavorable? Yo no sé si es el tema de las redes sociales que acaba de decir Juan Fernando, o qué está pasando, pero los niveles de desaprobación de las instituciones, del gobierno, de los diferentes actores, son iguales o peores que los de la época de Pastrana, ¿sí? Y pues, objetivamente hablando, no está, o sea, por más de que a uno no le guste el gobierno o lo que sea, no estamos tan mal como en la época de Pastrana, creería yo, objetivamente hablando, en niveles de control del Estado, del territorio, en niveles económicos, una cantidad de variables socioeconómicas, y no es algo de hoy ni de hace un mes, ni de la pandemia, es algo que desde hace 6 años aproximadamente ha venido, pues tengo aquí las gráficas de la encuesta, pero si ustedes las ven, es como que se empezaron a separar antes la aprobación y la desaprobación de un tema o de una personalidad eran muy cercanas, y a medida que han venido pasando los años se abren y se abren y se abren y ya llegamos a unas brechas enormes. Entonces, la pregunta es, ya muy concretamente, ¿qué elementos deberíamos incorporar en una narrativa que nos permita alejarnos de esos catadores de vino que dicen que el vino es muy bueno y empezar a poder pensar independientemente para ser tal vez más acordes nuestras percepciones con la realidad que estamos observando, siendo un poco laxo en la evaluación de la realidad en este caso? Pero esa es un poco la pregunta. Muchas gracias nuevamente, Mauricio, y a Héctor por la organización de... Gracias, Julián. Gracias. Julián, si yo tuviera la respuesta a esa pregunta, ya me habría inscrito en un partido político. Yo no la tengo. Es la pregunta más difícil. Carnet, le tenemos el carnet. Yo estoy inscrito en el liberalismo por razones de alma desde hace muchos años y de ahí no me muevo. Pero no, la pregunta es tan interesante como difícil, Julián. Yo creo que los discursos políticos, vuelvo un poco a lo que decía antes, a ver, lo pongo en otros términos, en las familias muchas veces cuando los papás regañan a los niños chiquitos, los niños empiezan a oír los regaños de los papás como un ruido. Digan lo que digan, los niños no oyen. Y los papás tienen que ser imaginativos para evitar ese ruido y para que los oigan, para decir cosas que se salgan del ruido. Yo creo que ese fue el éxito de Mockus, que Mockus se salió del ruido, se salió de lo predecible,
lo que todo el mundo pensaba que un político debería hacer y decir. No quiero decir con esto que la solución sea mocus. Lo que creo es que sí se necesita imaginación. Y pienso también en lo que decía Spinoza. Cuando uno quiere convencer a otra persona de algo, lo menos adecuado que puede hacer es darle el argumento contrario al que él tiene. Lo que hay que hacer es darle la emoción, darle una emoción distinta a la que él tiene, para que se emocione. En la última sesión creo que terminamos hablando del plebiscito en Chile contra Pinochet y de este publicista que dijo, no hable más de derechos humanos, ni de muertes, ni de tortura, ni de atropellos. Hablen de una emoción que los otros están dispuestos a compartir, que es la emoción de la alegría. Ellos también, los de la derecha, se van a ver en dificultades si quieren rechazar esa emoción, porque ellos mismos la pueden sentir. Entonces, yo creo que la pregunta es, ¿qué tipo de emociones políticas necesita este país? ¿Qué tipo de emociones debería transmitir un partido para obtener los votos de la mayoría de la gente, que yo creo que está en la mitad entre los extremos en Colombia, creo yo, no sé, ustedes saben más que yo. Esa gente lo que necesita es como una emoción. Ahora, ¿cuál emoción es o qué tipo de emociones son las que se necesitan? Pues es algo que yo hasta ya no me atrevería a llegar. Pero yo diría que un partido debe pensar más en cómo emocionar a la gente que en cómo darle un argumento, qué sé yo, contra el uribismo, contra la guerrilla, en pasarle más cifras. Todo eso seguramente hay que hacerlo también, pero como que el mensaje fundamental debía estar más en la parte emocional que en la parte, digamos, descriptiva de un argumento. Pero pues estoy seguro que esto no responde a tu pregunta, Julián. No, muchísimas gracias. Bueno, gracias Mauricio y a Julián por la participación. Terminamos entonces con la intervención, pregunta de Leonardo. Leonardo no lo he visto, pero lo veo aquí. Ya. Adelante, Leonardo. ¿Cómo están? Muchas gracias, maestro. Ya otra vez con vos. Mauricio, muy plácido de haber estado acá contigo y con todo el equipo. No te oigo bien. Ya me espérate, que creo que tengo por acá esto. No, ¿ahí me escuchas mejor? Sí, ahí está mejor. Ya, qué pena, es que se me ha caído el audífono. No, muy plácido de estar aquí contigo y con todo el equipo. Ha sido una excelente introducción a tu libro. Yo no lo he empezado a leer, no he tenido el tiempo. Lo voy a comprar en físico y lo voy a leer ahora con muchísimo gusto porque creo que toca unos temas que filosóficamente a mí me han apasionado, digamos, desde siempre. Yo soy un hijo de Smith y de Nietzsche y los temas de la moral, de la ética, de la práctica política, de la práctica de la vida ética son elementales, ¿no? Y anclar eso, digamos, a la práctica política, creo que es algo que en el mundo está en veras de cómo lo va a hacer. Y mi primera pregunta era respecto a eso. Un poco, cuando uno se llama Platón y dice, ok, la idea del rey filósofo, de que los países estén gobernados por los mejores hombres, uno dice, ok, ¿cómo llevar esa matriz, digamos, haciéndote caso y teniendo en cuenta las emociones y que las emociones muchas veces para exacerbarlas o para utilizarlas no siempre van de la mano con la verdad, porque la verdad a veces hace sentir miserables a las personas. Y pongo un ejemplo, yo soy un economista que me considero un economista muy técnico en el sentido no técnico en el sentido insulso de no tener ideología, porque eso no existe, sino técnico en el sentido de que me gusta basarme en evidencia para tomar algunas decisiones. Y muchas veces las políticas económicas tienen una contraposición entre generaciones muy fuerte. Uno para llevar un proceso de desarrollo de largo plazo tiene que hacer ciertos sacrificios en el funcionamiento del sistema económico en el presente, o tiene que haber ganadores y perdedores y llevar a cabo esa economía política. Y pongo el ejemplo de la reforma tributaria. Si uno, las reformas tributarias siempre son impopulares. Entonces yo, un poco lo que te quiero preguntar es, esa idea del filósofo rey, de la ética, la virtud para gobernar,
uno cómo la compagina, digamos, en la práctica política con la verdad y el uso emocional para mover, digamos, a los seres humanos. Porque yo sí creo que ¿Con la en la verdad qué? política, eh, con la verdad, digamos, porque yo sí creo que la ética y decir la verdad al pueblo y la coherencia, digamos, te lo sintetizo en esto y es uno cómo hace para llevar la coherencia en la política eh, y que eso no le juegue en contra, porque lo que uno ve es que la mayoría de veces los políticos que son completamente coherentes se quedan en el olvido, digamos. Y uno ve a Churchill, ¿no? Un tipo como Roy Barreras, ¿no? Un tipo como Álvaro Uribe, por ejemplo, que han tenido que cambiar y dicen que la política es dinámica. Entonces yo tengo, digamos, en la práctica política que algún día de pronto me animaré a hacer, quisiera compaginar eso, porque yo pienso como principio que la ética como práctica en la política es innegociable. Y por eso tal vez en Colombia, tal vez uno nunca intente algo así. Eh, entonces, claro, yo siento que esta idea de la verdad en política, si uno va a entender que es algo muy emocional, eh, uno tiene que matizar eso, ¿no? Entonces quisiera tener tu percepción, digamos, no te pido una respuesta, yo sé que puede ser complicado. Mm, lo otro es darte las gracias y no, y agradecerte mucho porque en verdad sí, creo que la emocionalidad es algo que se ha perdido inclusive en la ciencia económica. Y yo creo que eso es muy, muy importante para entender las políticas públicas, inclusive para cobrar impuestos, ¿sí? No castigar a las personas, eh, hacerlas sentir bien. Entonces, no, eso era básicamente la pregunta que tenía. Esa ecuación verdad, política, ética, me parece muy complicada. Sí. Pero yo creo que, para empezar por el final, yo creo que los Ah, economistas... sí, Kahneman. Sí, 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 total. No, ya tenemos, digamos, algunos avances, digamos, pero en términos de política económica, más allá de ejercicios micro muy particulares en una aldea de África, no tenemos, digamos, grandes políticas Pero macroeconómicas. las ciencias sociales en general se están uniendo y mezclando y la gente está pensando más a partir de problemas que de disciplinas. No solamente pues me refiero a Harari y a Pinker y a Harris qué sé yo, a Jonathan Haidt y a muchos otros, eh, sino a gente menos conocida, que yo creo que así es que uno debe pensar, a partir de problemas, y en esos problemas utilizar todas las disciplinas y llamar a gente distinta, expertas todos en cosas distintas para que contribuya a resolver el problema. Bueno, en fin, pero eso es una nota epistemológica, si me permites. Eh, no, o sea, ese tema de la relación entre política y verdad o política y moral es un tema pues clásico en la filosofía política. Yo creo que lo menos que podemos, lo menos que deberíamos hacer, mejor dicho, lo menos adecuado es seguir a Platón. Esta idea del rey filósofo es sumamente peligrosa. Yo todos los semestres dicto una clase de filosofía política y y acabo de leer, bueno, siempre le enseño, mis primeras clases son sobre Platón y Aristóteles, y acabo de terminar de leer, después, como lo leo cada semestre, a Popper sobre Platón. El autoritarismo de Platón es muy, muy, muy peligroso. Hay que creerle más a Aristóteles con esto del gobierno mixto y, bueno, muchas otras cosas. Pero una cosa mucho más contemporánea que refleja esa tensión y que la muestra de manera muy bella es un texto de Max Weber que se llama El político y el santo, a veces traducido como El político y el sacerdote. Es un texto pequeño de Weber en donde muestra la diferencia entre dos tipos de ética, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción es la ética del santo que no mira la relación entre medios y fines, se guía por principios y siempre actúa así. La ética del político es la ética de los fines, entonces siempre acomoda los medios a los fines. Y entonces, Max Weber lo que muestra es que ambas son insostenibles y que en ambas hay una cierta mediatización de medios y que, bueno, que digamos que las dos éticas son relativas. Pero eso es un buen texto para introducirse en ese tema.
Y lo último que me suscita tu comentario, que había pensado, pero que ya se me olvidó, es un poco yo no sé, una de las cosas que tenemos que defender, y yo creo que el liberalismo por esencia lo defiende, es la modestia. Yo creo que el liberalismo por esencia es modesto, es poco arrogante en la idea de entender la verdad. El liberalismo lo que dice es, mire, no hay una verdad absoluta, todas las verdades pueden tener alguna validez, podemos discutir internamente cuál verdad es mejor que otra, y es muy importante que discutamos, pero una sociedad es una sociedad pluralista y no vamos a entronizar una de esas verdades en una verdad institucional, como además lo hacía el rey filósofo de Platón. Entonces, digamos, el liberalismo es por esencia tolerante y modesto en cuanto al contenido ético. Puede tener algunos límites, pero es modesto en cuanto al contenido ético. Y si algo demuestran todos estos estudios de la revolución cognitiva, es la necesidad de la modestia en relación con la naturaleza. No somos tan distintos de los demás animales, somos muy parecidos a los simios, tenemos muchos de nuestros rasgos más problemáticos, entre ellos la violencia, son rasgos que están en ellos. Nuestra mente es falible y con mucha frecuencia se equivoca y necesitamos hacer esfuerzos permanentes porque nuestras emociones son aplastantes y muchas veces dirigen nuestra racionalidad. Y por último, es fundamental pensar en la educación sentimental, que fue algo que no mencioné, pero que también está en esta última parte del libro y que es muy importante y que no es algo nuevo. Condorcet en la Revolución Francesa decía esto: educar mejor a los niños desde que nacen en términos de sentimientos es una cosa fundamental, y en eso yo creo que nos falta mucho o casi todo por hacer. Ahí hay una tarea inconclusa enorme. Entonces son muchas cosas, pero pues ahí te dejo algunas cosas que seguramente no son una respuesta completa, pero que algo te pueden decir. Muy bien, gracias, Mauricio. Yo no me aguanto las ganas ahora oyendo estas intervenciones últimas de hacer un último comentario y pregunta, porque tuve una conversación antes de leer el libro con una persona que estaba escribiendo una novela, pero estaba imaginando una sociedad un poco sin democracia representativa, en el sentido de que ¿para qué elegir esos políticos corruptos que terminan tomando decisiones en su favor, y etcétera? ¿Y por qué no aprovechamos la tecnología y los algoritmos para encontrar la solución a los problemas, precisamente? Y entonces, pues nada, ya no tenemos que elegir ni preguntarle a nadie distinto de la máquina, y le alimentamos las variables y ahí encontrarán la solución, que era un poco como la visión más contemporánea del rey filósofo. Eh, pero, pero digamos un poco como quería oír tu comentario de que veo que hay digamos, en un sector de la sociedad cada vez más grande, por todo esto de la desconfianza que comentaba también Julián y etcétera, a que la democracia, digamos, representativa, y la democracia incluso pues se considera como un gran fracaso, eh, pues porque no ha podido resolver problemas básicamente de corrupción y de violencia, digamos, que son dos males que han aquejado mucho a Colombia en particular, pero pues a todos los países, pero Colombia pues en particular, con esos dos males que parecen inamovibles. Y un poco como esta unión de las nuevas tecnologías y de las posibilidades de participación en forma más directa, menos mediada, etcétera, podrían llevarnos a un discurso como ese que este amigo mío imaginaba en una novela, pero que eventualmente, como yo le decía, podría convertirse en una especie de novela trágica.
¿Qué opinión te merecería, digamos, una idea como esa? Sí, es difícil todo eso. Ahora, yo creo algunas cosas generales, digamos, que no responden a la pregunta, pero que son como presupuestos. Una es que yo sí creo que llegó el momento en pensar en innovaciones eh, para digamos, para lo que hemos entendido siempre como democracia. La democracia, digamos, las instituciones democráticas en las que creemos nosotros hoy en día son modernas, son del siglo XVIII y del siglo XIX, sobre todo del siglo XVIII, y fruto de la combinación, digamos, de la Revolución estadounidense por un lado, de la Revolución francesa por el otro lado, y de la Revolución Gloriosa por otro lado. Eh, pero básicamente son las mismas desde hace 200 años. Se ha innovado muy poco. Es muy poco la modificación, entre otras cosas porque es muy difícil innovar, porque poner en tela de juicio, en tela de juicio algunos de los postulados democráticos es siempre muy complicado. Yo creo que hay que volver a leer a Tocqueville sobre los peligros de la democracia. Muchos de esos peligros ya los había anticipado Tocqueville en La democracia en América. En fin, eso es la primera cosa que quería decir. Yo creo que hay que abrir el debate para evitar cosas como, qué sé yo, el peso de las corporaciones y de los grandes intereses económicos en la toma de decisiones institucionales, y vuelvo un poco a lo que decía Juan al inicio. eh, mm, a mí me parece que, por lo menos en los Estados Unidos, eso hay que tomarlo en serio. Eh, mm, una de las cosas dramáticas de la sociedad actual, no sé si han leído el libro de Sandel, que se llama La tiranía de la meritocracia, The Tyranny of Meritocracy, que yo escribí una columna hace como 15 días sobre ese libro. Es un libro muy impresionante porque lo que muestra es esa enorme dificultad que tenemos para acabar con el antiguo régimen, es decir, con el régimen nobiliario. Me está entrando un gato por la ventana. Esa Es un gato enorme, negro, es de la suerte. esa enorme dificultad que tenemos de superar el antiguo régimen, por ejemplo, en términos de meritocracia. Entonces, Sandel muestra cómo en los Estados Unidos hasta los años 20 o 30, la Universidad de Harvard y otras universidades recibían alumnos esencialmente de la élite, por apellidos y digamos, por ser de familias notables. Y entonces se quiso cambiar eso y se impuso un examen de méritos. Y entonces a ese examen podían ingresar, digamos, con base en ese examen podían ingresar cualquier persona. Y ese examen lleva pues 80 años implementándose. Bueno, no, 80 años implementándose, no, esto es desde los 40 y pico. Lleva 60 años. Pero los resultados no son, no son tan distintos. La clase obrera llega solo en un 2% a la Universidad de Harvard, a las Ivy League, a las universidades más importantes de los Estados Unidos, el 2%. Yo me puse a comparar con Francia y en Francia es el 10% de los obreros, es mucho más. Pero digamos, hay una reproducción de las élites que es muy, muy difícil de cambiar. Bueno, la vez pasada hablamos un poco de educación. Pero yo creo, Héctor, yo creo en las reformas, o sea, yo creo en la metáfora del mástil de Ulises. Yo creo que hay reformas que hay que hacer, lo que pasa es que ha sido muy difícil hacerlas. Y vos sos más experto en esto, vos sos el experto en estas cosas, no yo. Pero yo creo que una reforma política puede desbalancear los intereses actuales y puede mejorar las cosas. También yo creo que una reforma a la justicia sería muy conveniente. La gran pregunta es, o sea, hay unas reformas que nunca se han podido hacer y que se podrían hacer. Las reformas no son varitas mágicas, volvemos a lo de siempre, pero si se combina una reforma, si se combina la cosa institucional de la reforma por un lado, por lo que decía Juan de una, digamos, de un nuevo balance de intereses, por otro lado,
y lo que decía Julián de un nuevo partido político con unas emociones nuevas. Si se combinan una serie de cosas, bueno, en realidad no sé cuáles cosas son, podría haber cambios. Yo sé que todos tenemos la impresión de que esta situación es demasiado estática y demasiado difícil de cambiar, pero llega, como en todas las historias de los países, hay eso que llaman los gringos the turning point, como un sitio en donde las cosas pueden coger para un lado o para el otro. Esperemos que no sea para un lado catastrófico, como tantas veces ha sucedido en la historia colombiana, pero yo creo que el derecho y que las reformas institucionales son importantes. O sea, mi escepticismo no ha llegado hasta el punto de decir por esa vía es imposible o eso no sirve para nada. Lo que pasa es que creo que eso es insuficiente. Es como la idea del pastel que teníamos de que hablamos en la sesión pasada. Uno necesita como 5 o 6 elementos: agua, azúcar, harina, temperatura, en fin, y necesita una combinación de elementos para poder lograr cambios institucionales. Pero cambios debe haber. Ahora, por ejemplo, otra cosa, yo creo que una de las reformas que se vienen, yo no sé en qué sentido, es una reforma sobre las redes sociales. Es que ese es un fenómeno que está lejos de desaparecer y que cada vez yo creo que se va a acentuar más. Y digamos, los peligros de disonancia cognitiva y de decisiones erráticas que tenemos influenciados por las redes sociales son demasiado grandes como para no ponerles control. Ahora, ¿qué control y cómo? Pues eso es terreno dificilísimo, pero yo creo que ahí también, digamos, en los medios de comunicación, en la manera de, digamos, en el espacio público, en esto que decía Habermas, como el espacio público, las condiciones del debate público, yo creo que en eso tenemos que poner más cuidado. Como que, ¿cuáles son las condiciones formales básicas a partir de las cuales se construye el espacio público? Yo creo que hay que volver a leer a Habermas para tener un debate más conducente, menos errático y menos peligroso. Es que la cosa, esto que alguien decía antes, de que hoy en día cualquier persona puede acceder al debate público, por lo menos a estar presente en un medio de comunicación de manera totalmente... La impunidad intelectual es una de las cosas con las que tenemos que lidiar. Y vuelvo a esto que decíamos la vez pasada de los manuales de defensa intelectual. Necesitamos manuales de defensa intelectual y necesitamos que las instituciones se involucren un poco en eso. Lo que pasa es que es muy difícil y muy peligroso porque la libertad de expresión y la libertad de opinión son muy importantes. Pero hasta qué punto eso son cosas sagradas que no se pueden ponderar con otros valores y con otros peligros, no sé. En todos hay que pensar, pero como ves, no tengo ninguna respuesta. Muy bien, eso quiere decir que tenemos que organizar otras conversaciones, porque con solo esta última respuesta daría para que conversáramos mucho más. Y creo que estamos ahí incluso percibo que estamos en unos puntos distantes de interpretación, porque yo creo que yo valoro mucho el aporte de las redes sociales a la profundización de la democracia, al revés de lo que mucha gente piensa y de lo que tú mismo has expresado, digamos, de los peligros que se ciernen por esa especie de proliferación indiscriminada y sin regulación de que la gente pueda participar en la deliberación pública. A mí me parece eso muy positivo. Y me llama la atención un poco que el comentario al que hice alusión ahora con la pregunta de la propuesta de mi amigo era justamente el uso de las tecnologías de la comunicación con los algoritmos y esas cosas para apartar las decisiones públicas de las emociones. Pues a esto lo que hay es que meterle razón, pues es fácil, porque eso es alimentando la máquina y nos ayuda a encontrar la fórmula sin que alguien se meta por allá con sus emociones de cualquier naturaleza y las distorsione.
Entonces el debate es bien interesante. Pero pues nada, a mí no me queda sino agradecer mucho, Mauricio, de verdad, estas conversaciones. Para nosotros ha sido muy, muy grato. El texto, yo no me canso de elogiarlo porque me parece realmente un gran texto en su integridad, pero la primera parte es un texto de una erudición que realmente es muy, muy admirable y, y te felicito mucho por ese escrito, que además está siendo muy exitoso. Yo estoy aportando mucho al éxito porque vivo regalándoselo a todo el que cumple años, a todo el que se enferma y necesita algo para leer, en fin, tenga su libro, que estoy convencido que eso lo va a hacer pasar muy bien. Así que nada, muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar. Hay muchos temas comunes, como lo anuncié en la primera conversación, el tema, por ejemplo, de encontrar el centro, que es un punto tan complejo y del cual usted escribió unos textos, una columna, y pues si algo representa el centro es el liberalismo. Entonces, encontrar el centro, de pronto nos puede ayudar a encontrar el centro. Esa puede ser una conversación futura. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que se juntaron. También me gusta mucho que hayamos ido consolidando un grupito aquí de reflexión y lo vamos a tener seguramente en reuniones posteriores a lo largo del año. Muchas gracias a todos y buena noche. Bueno, muchas gracias. Yo quiero finalmente agradecerles a todos por esta atención. Para mí realmente esto parece una convención rutinaria, pero lo digo con el alma. Realmente me sentí muy a gusto, totalmente además identificado con la filosofía que compartimos, que es el liberalismo y que hay que defender en Colombia. Este libro es un libro liberal, que también se puede decir de otra manera, es un libro, digamos, emocionalmente recatado y modesto y tranquilo, que es, digamos, un valor que es connatural al liberalismo. Entonces yo me sentí muy a gusto y les agradezco mucho por la atención y por la lectura y por los comentarios y las preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos está costando trabajo despedirnos, pero chao. Chao.